cantar, sostienes la canción. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti con gran poder. Tú mueves las estrellas, el viento, el mar, todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú. Para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti, espero en ti, mi Rey, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida
hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad. Eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, de noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste, nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, de noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera amor por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mi otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su
su rectitud por la fe. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Hola, muy buenos días, hermanos. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos. El día de hoy vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Solamente vamos a ver estos 3 versículos. Estuve dándole vueltas al pasaje y creo que Dios definitivamente marcó enfocarnos en este pasaje únicamente el día de hoy. No hay prisa, más vale también ir entendiendo de una manera correcta todo lo que Dios nos quiere mostrar, y es algo muy padre. El título del sermón es Dios prueba nuestra fe. Vamos a leer capítulo 11, versículo 17 al 19, a orar y empezar de lleno con el pasaje. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu hable, Señor, a nuestras vidas, y no sea un entendimiento teológico nada más, Señor, sino que nos mueva a la acción, a una fe que te agrade, Señor, y que dé frutos en nuestra vida para tu gloria, Señor. Gracias por mis hermanos que tú has puesto en ellos el tomarse el tiempo, Señor. Así que usa tu palabra, transfórmanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer antes de entrar de lleno al pasaje es retomar un poquito el contexto inmediato de todo lo que hemos estado viendo en Hebreos, para saber exactamente en qué punto de la carta estamos y dónde se encuentra este pasaje. Entonces, como contexto general, hemos visto desde el inicio de la carta a los Hebreos cómo el autor se ha enfocado a destacar la supremacía de Cristo sobre los personajes ilustres del Antiguo Testamento, que la audiencia de la carta conocía muy bien, tanto profetas, incluso ángeles, con Moisés, con el sacerdocio del Antiguo Testamento, y en todo ha ido mostrando desde capítulo 1 a capítulo 10 cómo Cristo es superior a todo eso. Entonces ha dejado claro que no importa la perspectiva desde cuál comparemos a Cristo, Cristo es mejor y es superior sobre todas las cosas. En Él tenemos una mayor y mejor esperanza, un mejor sacerdocio, un mejor pacto, un mejor sacrificio, una mejor herencia. Y ahora en capítulo 11 hemos visto cómo esta mejor ciudad, esta mejor patria. Y la pregunta que podemos hacer es: ¿y por qué el autor ha estado enfocándose en hablar todo esto a lo largo de estos capítulos? Bueno, la respuesta la podemos ver en Hebreos capítulo 3, versículo 1, cuando dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, toda esta información, toda la exaltación que nos ha mostrado de Cristo no ha sido sino para otra cosa, de animarnos y exhortarnos a considerarlo, a permanecer en Él, a que demos gracias constantemente, a que nos acerquemos adorándole constantemente, a que vivamos perseverando, meditando y gozándonos en lo que ya tenemos en Cristo, y por lo tanto también nos acerquemos constantemente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Entonces, el propósito que ha dado durante toda la carta es fomentar en estos creyentes que estaban considerando abandonar la fe y exhortarnos a nosotros a que nos acerquemos confiadamente a Dios. Por eso ha mostrado esta supremacía de Cristo, su grandeza, para que en respuesta a eso tengamos una comunión íntima con Él. Entonces, creo que antes de empezar con el pasaje, sería algo bueno que deberíamos preguntarnos el día de hoy. ¿Es eso lo que caracteriza mi vida como creyente? ¿Soy hoy, el día de hoy, un creyente apasionado con el Señor en base a lo que ya conozco de Cristo? ¿Me gusta pasar tiempo a solas con Él? ¿Me gusta meditar en su palabra, deleitarme en su palabra y vivir conforme a su palabra? No estamos hablando de cuánto tiempo tenemos en la iglesia o si nos gusta de vez en cuando escuchar algo respecto a la Biblia, sino de un acercamiento íntimo, de una relación constante con Cristo. Es importante que nos preguntemos eso antes de entrar al pasaje. Y reitero, no estamos hablando de lo que hacíamos hace 20 años o el tiempo en el que Cristo te haya salvado, sino de cómo está tu relación el día de hoy. Y si no estás meditando en su palabra, si no estás deleitándote en Jesús, si no estás fortaleciéndote y viviendo conforme a su palabra y con una comunión diaria y constante con Él, probablemente tu fe no es verdadera, lo que hemos visto a la luz de la carta a los Hebreos, y probablemente hay una advertencia, como lo hemos visto en toda la carta, que es el segundo punto importante que nos ha dado en toda la carta de esta apostasía. El autor ha estado advirtiéndonos del peligro y las consecuencias de la apostasía. Y el tercer tema, como contexto general de la carta, es que la carta nos ha estado llamando constantemente a la perseverancia. De hecho, esa es la exhortación principal de la carta a los Hebreos, en respuesta a lo que ya Cristo ha hecho a nuestro favor. Mantengámonos firmes en la fe, ser obedientes, no desanimarnos, no perder la confianza, sino retener firme nuestra esperanza y no volvernos atrás aún en las circunstancias más difíciles que pudieran vivir a nuestra vida. Entonces, de manera general, esos son los tres temas que dan como contexto general. Cristo es superior a todas las cosas, por lo tanto, acerquémonos y permanezcamos y deleitémonos en Él. Y segundo punto, cuidémonos de estarlo haciendo cada día. Es una evidencia de que nuestra fe es genuina. Y el tercer tema es que entonces eso nos lleva a perseverar aún en las circunstancias más difíciles. Por eso al final del capítulo 10, veíamos esto hace algunas semanas, cómo esta audiencia en los Hebreos menciona que después de que ellos creyeron en Cristo, que fueron iluminados, Hebreos 10:32, ellos empezaron a tener problemas, vinieron situaciones complicadas. Dice que ellos sostuvieron gran combate de padecimientos. Hebreos 10:33 dice que por una parte fueron ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, pero dice versículo 34, y lo estudiamos ya hace algunas semanas, que aún en medio del despojo de sus bienes, y es decir, que fueron echados de sus casas y muchos de ellos encarcelados por seguir a Cristo, entonces ellos aún sufrían estas pérdidas con gozo por causa de su fe en Cristo. Entonces, todo eso lo sufrieron con gozo. Por eso al final del capítulo 10 nos habla de que mas el justo por la fe vivirá, dice Hebreos 10:38, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces el capítulo 11 nos ha mostrado una larga lista de hombres y mujeres de distintas épocas en el Antiguo Testamento que vivieron retos, vivieron problemas, vivieron tentaciones, vivieron aflicciones, pero nos muestran de una manera práctica, de una manera ilustrada, cómo es una fe que agrada a Dios, cómo es una fe que persevera para salvación. Dice que ellos pasaron situaciones graves. Vamos a ver semanas más adelante, versículo 35 de capítulo 11, que ellos, algunos fueron atormentados, otros experimentaron vituperios y azotes, y más algunos prisiones y cárceles. Algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Sin embargo, ellos perseveraron. Así que vamos a ser probados, pero vemos cómo ellos, a pesar de eso, llegaron al final de la carrera. Por eso veremos semanas más adelante en Hebreos capítulo 12 versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, teniendo delante de nosotros tantos ejemplos de estos que vamos a ver en Hebreos 11, y que en medio de sus luchas, de sus aflicciones, de sus pruebas, por medio de la fe se mantuvieron firmes hasta el final, poniendo sus ojos en aquel que es autor y consumador de la fe. Y es la misma exhortación que nos hace. El autor nos está diciendo:
no te desanimes, no dejes que tu ánimo decaiga, no pierdas tu confianza y mucho menos consideres el volver atrás. Y esa es la razón y el propósito del capítulo 11. ¿Cómo luce entonces una fe perseverante, una fe que agrada a Dios? Entonces, ¿qué nos enseña el ejemplo de Abraham en este pasaje que leímos y que vamos a ver el día de hoy? La vida de Abraham. Abraham es un personaje muy conocido aún históricamente. Su vida es tremenda, el ver cómo Dios llama a este hombre y cómo se transforma en un ejemplo de lo que significa realmente la fe. Cuando leemos la carta a los Romanos en capítulo 4, Pablo utiliza la vida de Abraham como un ejemplo de la justificación únicamente por la fe y no necesariamente por las obras. Sin embargo, en este pasaje la fe de Abraham, como la de todos estos hombres de capítulo 11, nos muestra que la fe que salva y que nos justifica no es una fe estática, sino que es una fe que tiene una evidencia, que es real y que nos lleva a la acción. Y precisamente eso es lo que queremos entender, porque muchas veces, lo decíamos semanas anteriores, pensamos que tener fe es como imaginarnos algo con todas nuestras fuerzas y esperar a que se cumpla. Pero cada personaje que hemos visto y veremos más adelante básicamente nos muestra de una interacción que ellos tuvieron con Dios, que Dios les hablaba y ellos actuaban en base a lo que Dios había dicho y creyeron a Dios, aun cuando había momentos que eran complicados y que no tenían a lo mejor, no era fácil tener un sentimiento correcto para obedecer a Dios acorde a lo que Él había dicho. De ahí que una definición que maneja mucho Horizonte Querétaro y manejamos también como la fe. Creemos que la fe es creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. Entonces, la vida de Abraham, y antes de entrar de lleno al pasaje, debemos aclarar que Abraham está lejos de ser una persona perfecta. Como podemos ver, su caminar con Dios en un inicio tuvo varios momentos no muy espirituales. Hubo momentos donde él se rió ante la promesa que Dios le dio a Sara y él de que tendrán un hijo, porque ya era una edad muy avanzada. Después también hubo momentos donde él negó a Sara como su mujer. Y de repente llegamos a estos pasajes como el día de hoy, que definitivamente creo yo es la mayor demostración de la fe que tenía Abraham. Y creo que Abraham está en una categoría especial porque realmente lo que ocurrió con él, y que lo vamos a ver aquí, es algo tremendo realmente, que Dios haya obrado y haya llamado a Abraham de esa manera en su vida. Pero es algo muy breve lo que veremos aquí en Hebreos 11, y entonces es necesario, Dios me mostraba, es necesario, aquí toma 3 versículos para hablar de este pasaje, pero es necesario que vayamos al pasaje original en Génesis 22, de donde está tomando la referencia. La audiencia original conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Muy probablemente tú conoces ya esta historia, pero es necesario observar algunos detalles para ver la evidencia de una fe manifestada de manera práctica. Entonces vamos a ir alternando Hebreos 11 con Génesis capítulo 22, del versículo 1 al 14, para ver lo que Dios tiene que decirnos por medio de este pasaje. Entonces, el primer punto de este pasaje es que nuestra fe será probada. Nuestra fe será probada. Dice versículo 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mira lo que dice Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y Abraham respondió: heme aquí. Entonces comienza capítulo 22 de Génesis, igual que Hebreos 11, versículo 17, haciendo el énfasis de que Abraham va a ser probado. Dice que Dios probó a Abraham. ¿Cómo lo probó? Versículo 2 de Génesis 22. Dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces ahí comienza la prueba de este hombre, y el primer punto que podemos anotar ahí es precisamente eso, que su fe está siendo probada. Mi hermano, lo que la Biblia nos enseña de manera muy clara es que nuestra fe será probada. De hecho, yo no he conocido a nadie que haya creído en Cristo, que haya venido a Él en arrepentimiento y fe, y que entonces su vida se haya vuelto color de rosa y no haya tenido ningún problema, ninguna dificultad. Definitivamente la Biblia nos muestra que nuestra fe será probada. Y una fe que es confiable, evidentemente a la luz de la Biblia, debe ser probada primero. Dios prueba nuestra fidelidad a Él, y nadie está exento de que seamos probados. Dice primera de Pedro, precisamente Pedro, después de hablarnos de lo que ya tenemos en Cristo, de la esperanza viva que tenemos en Él, de la herencia incorruptible que tenemos porque fue comprada con la sangre de Cristo. Dice versículo 6 de primera de Pedro 1, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas,
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro está diciendo ahí que nuestra fe, la fe del creyente, será probada, será refinada. Nuestra fe es algo mucho más valioso que el oro, pero la fe necesita ser probada. Y la fe de Abraham, estamos viendo, está siendo probada de una manera tremenda en esa historia. Ahora, lo que me llama mucho la atención y que me impacta de la vida de Abraham es que dice, regresando a Génesis 22, versículo 1, que Dios probó a Abraham. Y me encanta la respuesta de Abraham. Dice mismo versículo 1, y Abraham respondió, heme aquí, heme aquí. Y podemos ver a Abraham que tenía un corazón dispuesto. Es una fe que agrada a Dios cuando obedecemos y tenemos un corazón dispuesto a seguir su palabra. Un corazón presto, quizás es la mejor palabra, que está pronto y diligentemente en responder. Dios ha hablado, a veces imaginamos que hablaba todos los días con Abraham, pero no, a veces pasaban lapsos de tiempo donde no hablaba con Dios, pero la última cosa que Dios le había dicho era suficiente para que él estuviera obedeciendo y cumpliendo el llamado. Dios ha hablado y ya ha pasado tiempo, pero ahora cuando Dios le vuelve a hablar a Abraham, Abraham responde, heme aquí. Y es la respuesta correcta, mi hermano. Es una fe que agrada a Dios, una fe que persevera para salvación, que cada vez que Dios nos habla, seamos diligentes en responder a su llamado. Ahora, tú puedes decir, pero yo he postergado muchas veces la obediencia. Yo creo que ya Dios ya no habría chance para mí. Mi hermano, Abraham había desobedecido también muchas veces, había dudado de la palabra de Dios, se había reído incluso, pero mi hermano, nuestra desobediencia en el pasado no nos descalifica para obedecer prontamente en el presente. Abraham había fallado antes y aún así ahora está obedeciendo prontamente. Yo me preguntaba y te pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces Dios nos tiene que hablar para que nosotros podamos responder, heme aquí? No estamos diciendo que nos hable audiblemente. Hoy Dios habla por su palabra. De hecho, alguien dice esto: si tú quieres oír a Dios, lee tu Biblia. Ahora, si quieres escuchar a Dios de una manera audible, lee tu Biblia en voz alta. Entonces, hoy Dios nos habla por medio de su palabra, pero en ese tiempo de la palabra, cuando nos muestra algo, cuando trae convicción a nuestra vida, ¿cuánto tiempo pasa para que tú le digas, Señor, aquí estoy? A veces nos muestra cosas y nos hacemos los desentendidos, los locos, miramos otra parte, pero no así Abraham. Dios habló y él respondió, heme aquí, con un corazón presto. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo luce tener fe? ¿Cómo luce tener fe en la vida real? Y aquí en este caso se ve que tiene un corazón presto, un corazón diligente en responder cuando Dios llama. Mira lo que le dijo Dios. No fue algo sencillo. Dice versículo 2, Dios hablándole a Abraham de Génesis 22. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí vemos aspectos muy claros que la fe o la obediencia siempre tiene un costo. El costo de esta prueba para Abraham se llama Isaac. Ahora, todos los que somos papás, creo que debemos ponernos en los zapatos de Abraham. Porque Abraham, cuando leemos aquí en versículo 2, no sabe todavía lo que pasará en versículo 15 de Génesis 22. Nosotros conocemos la historia de Abraham, pero él no sabía cómo terminaría la historia. Esta historia, mi hermano, es una historia de alguien real, de carne y hueso. No es una fábula, no es una fantasía, no es una mera suposición. Y Dios le está pidiendo a este hombre que ofrezca a su hijo. Entonces eso habla de un costo, y ese costo es Isaac. Y llama la atención cómo Dios se refiere a esto que Dios le está pidiendo a Abraham que ofrezca. Dios sabe lo que representa para Abraham. Por eso dice ahí en versículo 2, es tu hijo único. Eso ya de por sí es algo sagrado, pero no solo eso, sino dice, a quien amas. Entonces, eso es el costo, es súper costoso. Dios le está pidiendo a Abraham algo único y algo que él ama. Entonces, yendo a Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a este único hijo a quien ama, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces piensa en eso. Lo que está diciendo es que él lo ofreció, aun cuando después de que Abraham esperó 24 años, desde que Dios le dio la promesa de que tendría descendencia a través de este hijo, tardó 24 años aproximadamente en llegar este hijo de la promesa que es Isaac. Y es clave, mi hermano, porque Isaac es básicamente la persona a través de la que Dios cumplirá todo lo que le prometió a Abraham. Entonces no es como que Abraham tiene muchos hijos y dice, bueno, pues ya entrego a uno y ya ni modo. No,
aquí está diciendo que es el único, y aparte que es el que ama, y aparte que es el que Dios le dijo que a través de él continuaría la promesa que le había dado a Abraham, por el cual serían benditas todas las naciones. Entonces, no es cualquier cosa lo que está pidiendo. Ahora, pensando en esto, en ese momento cuando Abraham está escuchando que Dios le dice que ofrezca a su hijo, hay un detalle interesante, que Dios no le dice, tomaré a tu hijo por la fuerza. No, sino que le dice, quiero que lo ofrezcas. Qué difícil, ¿no? Abraham tiene que ir voluntariamente y ofrecerlo, y es algo súper doloroso. O sea, el simplemente imaginarme tener que entregar a mi hijo, a mis hijas en este caso, y ofrecerlo así, es algo muy complicado. Mis hermanos, aquí estamos viendo que Dios está esperando y está probando a Abraham a su fe, es decir, en creer en la palabra de Dios y obedecerlo, aún con algo que es duro y que también representa una voluntad, una iniciativa de parte de Abraham. Dios no lo está forzando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces no siempre Dios cierra las puertas. A veces somos dados a decir, Señor, si tú quieres que te entregue esto, pues tú bloquéalo, tú cierra puertas, tú ya... y aquí vemos que también muchas veces Dios nos llama a ser nosotros intencionales en cortar esas cosas, en cerrar, en obedecer, pero nosotros tomar acción. Ahora, lo que está pasando aquí es una situación que realmente no tiene sentido. A ver, Abraham, me estás pidiendo que entregue al hijo por el cual tú prometiste cumplir la promesa y por el cual esperé tanto tiempo y que amo tanto, y ahora tú me estás pidiendo que yo lo entregue voluntariamente. Mis hermanos, esa es la fe. Yo puse esto, la manera en la cual podemos comprobar qué es lo que pensamos de Dios o qué es lo que creemos de Dios, es justamente cuando tenemos que hacer u obedecer algo que no tiene sentido en realidad en cuanto a la manera como nosotros lo haríamos. ¿Y sabes qué? Aquí empezamos a ver, y no solamente por esto, la vida de Abraham, el caminar por fe, que es lo que queremos entender, cómo luce una fe que agrada a Dios, una fe que persevera, cómo luce caminar por fe con Dios, porque Abraham caminó con Dios evidentemente, a pesar de lo que yo decía, que no le hablaba todos los días, Abraham caminó con Dios. De hecho, Dios se refiere a Abraham como su amigo, pero mi hermano, lo que estamos viendo aquí es que caminar por fe con Dios implica que a veces Dios va a tocar donde nos duele. A veces tenemos este falso concepto, no, yo ya creo en Dios, ya estoy caminando con Él, entonces ya nada malo va a pasar, ya todo va a estar bien, mi vida color de rosa, todo se va a solucionar, toda la obediencia va a venir de manera, lo que Dios espere de mí en cuestión de obediencia, Él me va a mostrar por qué lo tengo que hacer y nada me va a doler. Pero aquí estamos viendo que caminar por fe con Dios implica que a veces Dios va a tocar donde nos duele, mi hermano. A veces va a tocar donde nos duele. Imagínate, para Abraham, Isaac es lo más valioso que tiene. Y es un hombre grande. De hecho, aquí no debemos quedarnos con la idea de que Isaac es un niño que ha pasado mucho tiempo ya. Entonces Isaac probablemente tiene 15, 20 o hasta 30 años, coinciden algunos historiadores. Ha pasado mucho tiempo, y entonces después de tanto tiempo Dios le pide algo así a Abraham, y Dios está tocando un área dolorosa para Abraham, y que Dios sabe que ese es el área en la cual si Él mueve, ahí dolerá. Y así es nuestro caminar con Dios. No es por maldad que Dios hace eso. Aquí lo que Dios hace es finalmente quiere transformar a Abraham, quiere que Abraham sea lo que Dios le ha llamado a ser, que crezca en fe, prepararlo aún para su encuentro con Él. Y para que la vida de Abraham sea transformada como Dios quiere, Dios necesita meter mano en áreas que probablemente le van a provocar dolor, para que Abraham pueda entonces probar su fidelidad a Dios. Y mi hermano, así es en nuestras vidas. Nuestra fe va a ser probada para realmente manifestar nuestra real fidelidad a Dios, nuestra real creencia en Él. Y así es en nuestras vidas. A veces decimos, mira, yo vivo por fe porque voy a la iglesia, adoro a Dios, sirvo a Dios, alzo mis manos. Pero Dios, no te metas en esta área de mi vida. No te metas, esto sí lo amo. Toca todo lo que quieras, pero yo dejar esto, aunque tú me estás pidiendo dejarlo, ahí sí no, ahí sí puede haber problemas. Mis hermanos, Dios no lo hace en afán de hacernos mal, sino para realmente evidenciar lo que hay en nuestro corazón y nuestra verdadera devoción a Él. Mira cómo lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Para eso permite la prueba, para saber lo que había en nuestro corazón, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Mi hermano, nuestra fe, al igual que la de Abraham, tendrá que ser probada, va a ser sometida a pruebas de diferentes circunstancias, porque evidentemente una cosa es creer en Dios cuando todo va bien, pero otra muy diferente cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta. Una cosa es creer en Dios cuando nuestro negocio va bien, pero otra cosa muy diferente es creer en Dios cuando el negocio se está hundiendo. Una cosa es creer en Dios cuando estamos sanos, pero otra cosa es creer cuando nuestra salud está quebrantada. Una cosa es creer en Dios cuando la familia está unida, está próspera, pero otra cosa es creer en Dios cuando acabamos de perder a un ser querido. Y mis hermanos, Dios nos hace pasar por esas experiencias de fe a fin de probar nuestra fe y ver nuestra real devoción a Él. Dios nos hace pasar por esas experiencias porque la calidad de nuestra fe, mi hermano, solamente se va a revelar y va a madurar por medio de las pruebas. Por eso dice nuevamente Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ya veíamos esto. Si tenemos algo que aprender de esta historia es que inevitablemente nuestra fe, así como la de Abraham, en algún momento será puesta a prueba. Abraham está siendo probado por Dios en un área que es sumamente doloroso para él. Cuando vemos esta historia, no debemos pensar, mi hermano, en Abraham como un robot, como un hombre sin sentimientos, sin emociones. O sea, Dios le dice: yo sé que es tu único hijo, que amas, entrégamelo. Ahora, ¿por qué dice ahí que es su único hijo? ¿Qué onda con Ismael? Bueno, Dios nunca reconoció a Ismael como quien tenía que ser, porque realmente Ismael, sabemos, si has estudiado Génesis, fue alguien que surgió de Abraham tratando de ayudar a Dios, pero el hijo a través del cual venía la promesa era finalmente Isaac. Ahora mira cómo continúa describiendo esta historia después de que Dios ya le da la instrucción de que entregue, sacrifique a su hijo. Versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Otro concepto que vemos aquí en Abraham es la resolución que tiene Isaac para hacer las cosas, que tiene Abraham para hacer las cosas, perdón. ¿Te imaginas cómo fue esa noche después de que recibe la instrucción de parte de Dios? ¿Cómo fue esa noche para Abraham? Imagínate el nervio. ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué le voy a decir a Sara? Me voy a levantar temprano, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que pasaba por su mente en esa noche? Probablemente fue de las noches o la noche más difícil de su vida. Yo creo que si había un día que tú te querías levantar muy tarde, era el día siguiente para no enfrentar esta situación tan terrible. Pero ¿qué es lo que hace Abraham, mi hermano? ¿Posterga la obediencia? No. Dice que se levantó muy de mañana y eso se llama resolución. Mi hermano, la resolución significa obrar con decisión y firmeza. Así que podemos decir que la fe en Dios, la fe que persevera, la fe que agrada a Dios y que vemos ilustrada en Abraham, es una fe que actúa con decisión y firmeza en obediencia a la palabra de Dios. Con decisión y firmeza, no posterga las cosas, sino que lo hace tal cual, porque sabe que fiel es el que ha hablado. Ahora, Abraham actuó así. Cuando Abraham se levantó, él ya tenía decidido que era un asunto resuelto. Él ya tomaba como consideración a Isaac como muerto. Ahora, no quiere decir que en el camino, obviamente, Abraham probablemente no tuvo momentos de dolor. Pero cuando dice ahí que Abraham se levantó el día siguiente e hizo lo que Dios le pidió, eso demuestra que tenía decisión y firmeza en base a lo que Dios había dicho. No vemos a Abraham perdiendo el tiempo, no vemos a Abraham cuestionando a Dios, ¿y por qué? O muéstrame qué va a suceder, muéstrame todo el panorama. No vemos a Abraham haciendo tiempo y entreteniéndose en otras cosas, sino que actúa en base a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y otra vez, no es como una mascota o un cordero, sino que le está pidiendo a su único hijo y amado. Es el hijo de Abraham. Entonces, vemos que la fe de Abraham es algo gigante. La confianza que Abraham tiene en la palabra de Dios es algo tremendo. Ahora, debemos tener cuidado, mi hermano, porque con mucha frecuencia vienen cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos, como podría parecer aquí con Abraham.
que son contradictorias a nuestra lógica, a nuestros sentidos, y como no las entendemos, comenzamos a titubear, y en lo más profundo de nuestro corazón comenzamos a resentirnos con Dios, comenzamos a dudar de Él, de su amor para con nosotros, de su justicia, y comenzamos a pensar que Dios nos está tratando demasiado duro. Cuando vienen temas de salud, cuando hemos perdido un familiar, cuando un hijo probablemente se ha desviado del camino, cuando mi esposo o mi esposa no son lo que yo espero, cuando mis finanzas están sumamente vulnerables, cuando viene una prueba tras otra, podemos llegar a este punto de decir, ¿sabes qué? Ya se pasó Dios conmigo, ya se le pasó la mano, mira cuántas pruebas, y comenzamos a sentir que no merecemos tanto, comenzamos a dudar de la bondad de Dios, de que nos ha prometido claramente en su palabra fidelidad, y comenzamos a endurecernos, comenzamos a resentirnos, comencemos a amargarnos y apartarnos poco a poco de Dios. Y aunque seguimos viniendo a la iglesia, seguimos orando incluso externamente, pero en lo profundo de nuestro corazón hay resentimiento, hay desapego con Dios, y debemos tener cuidado porque la fe es la convicción de lo que no se ve, veíamos versículo 1, por lo tanto sería absurdo que la fe exigiera explicaciones para obedecer. Dios siempre tiene razones y podemos estar seguros, mis hermanos, que Dios no hace nada que finalmente sea algo absurdo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito santo, justo y bueno para nuestras vidas, y debemos entender eso. Él está en su trono, Él es soberano, podemos recibir aún la prueba, la aflicción, como decía Job, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Pero debemos entender también, mis hermanos, que Dios no siempre da explicación de antemano de por qué hace lo que hace. Si cuando Dios nos manda algo a nuestras vidas, siempre nos diera la explicación de por qué tenemos que hacerlo, entonces obedeceríamos de una manera correcta, muy probablemente. Y muchas veces así nos pasa. Cuando sabemos claramente el beneficio que va a tener, obedecemos claramente. Pero si no entendemos eso, muchas veces eso es motivo precisamente para no obedecer y despegar nuestro corazón de Él o resentirnos contra Él. De hecho, si siempre entendiéramos de antemano las razones de Dios para obedecerle, no seríamos obedientes a Dios, sino que seríamos obedientes a nuestro razonamiento. No sería obediencia, sino sería conveniencia. No seríamos creyentes en Dios, sino creyentes de nuestra propia conveniencia. Pero ahora mira cómo continúa versículo 4. Dice, al tercer día, ya lleva 3 días caminando Abraham con Isaac, con sus siervos. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es interesante porque es el monte Moriah, y ahorita te voy a explicar qué tiene de interesante ese lugar. Pero antes que eso, que lleguemos a eso, vemos otra vez esta convicción de Abraham. Porque ¿qué dice ahí? Que ya lleva 3 días caminando. Y yo pensaba en eso. Imagínate 3 días caminando, lo que voy a hacer con mi hijo al lado. Pudo haber vuelto atrás, pudo haber en algún momento decir, Señor, sabes que te amo mucho a ti, pero amo más a mi hijo. ¿Cómo podría hacerle esto a mi hijo que amo tanto? O sea, sí estás presente en mi vida, Dios, pero tú no eres el número 1, es mi hijo, evidentemente. Y no sonaría tan ilógico, pero finalmente lo que estamos viendo aquí es que él obedeció. Vamos a ver ahorita qué fue lo que realmente movió a Abraham a obedecer de esta manera tan contundente. Pudo haber él decidido en ese momento, en esos 3 días, es demasiado duro, pero él estaba decidido a hacerlo. Y sabes que hay algo que es muy común en este tiempo y a lo largo de toda la historia dentro de la iglesia, ver gente que abandona su fe, que renuncia a su fe. Y es bueno leer el capítulo 11, porque aunque hay gente que dice es que lo que Dios me está pidiendo dejar o abandonar o probablemente renunciar para ir en pos de Él es demasiado duro y yo prefiero mejor mantenerme ahí. Bueno, es bueno leer el capítulo 11 porque vemos esta fe de estos hombres que es la misma fe que Dios deposita en nosotros y que nos lleva a no ser de los que retroceden, sino perseverar hasta el final. Hay momentos de duda, evidentemente, hay momentos de cierta incertidumbre, hay momentos de dolor cuando vemos a personas que decían llamarse hermanos y los vemos ya diciendo abiertamente que ya no creen en Dios o que caminan como incrédulos. Pero cuando vemos en Hebreos 11, hay muchos personajes que, como dice en Hebreos 12, son testigos de que esta carrera se puede correr y no solamente eso, se puede terminar. Entonces lo que sucede a veces es que la gente dice, mira, yo creo en Dios y tengo fe, pero realmente no es una fe que ha sido probada, no es una fe verdadera. Muchas veces es algo que hicieron basado en alguna emoción o en un sentimiento, pero cuando viene alguna prueba, cuando Dios demanda de ellos cierta área de obediencia, entonces vuelven atrás. No te metas con esta área, con este pecado. Entonces es importante ver la historia de estos hombres de carne y hueso que no tuvieron vidas perfectas, evidentemente, pero caminaron con Dios, y aunque tuvieron caminos dolorosos y pruebas complicadas, como vemos aquí, tomaron decisiones en su vida
vida tuvieron la resolución, la certeza, la fortaleza de que a pesar de lo difícil que parecía ser ese momento, tenían la fe y convicción en Dios y entonces actuaron con resolución. Entonces, mi hermano, lo que vemos aquí es que adorar a Dios, vivir por fe, no es algo que se hace solamente de labios, sino que es obediencia. Mira lo que sucede con Abraham, ya después de que caminó 3 días y mira ahí el monte Moriah, dice Abraham: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, refiriéndose a Isaac, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Dios le dice básicamente a Abraham: ve y ofrece a mí un holocausto a través de tu hijo. Y dice que Abraham, ya al llegar al monte donde lo iba a realizar, le dice a sus sirvientes: iremos hasta allí y adoraremos. Y esto es importante porque ¿cómo luce la adoración de una manera práctica? ¿Qué implica la adoración aquí? Es una palabra que usamos mucho. Yo quiero adorar a Dios, yo adoro a Dios. Y a veces pensamos que adorar a Dios solamente representa cantar a Dios, a veces hasta exclusivamente dentro de la iglesia, y que eso significa adorar a Dios y es todo lo que se trata de cantar alabanzas. Pero cuando vemos en la Biblia, adorar a Dios es algo mucho más profundo que simplemente mover nuestros labios. Aquí el caso de Abraham, en este momento, en el plan de Dios, la adoración va a implicar un sacrificio, porque él dice: vamos a ir, y fue al lugar que le dijo. Entonces, es aquí claro, mi hermano, la fe que agrada a Dios, la fe que persevera, es una fe que adora a Dios obedeciéndole. Nosotros adoramos a Dios cuando somos obedientes a Dios. Dice cuando Abraham le dice a sus siervos: iremos ahí y adoraremos, eso significa voy a ir a donde Dios dijo que vaya, y lo que voy a hacer es en adoración a Él. ¿Qué iba a hacer? Simplemente obedecer lo que Dios dijo. Por eso podemos decir que adoración implica la obediencia, vivir en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. O sea, es muy fácil que nos autoengañemos cuando nada más pensamos que ir a la iglesia, cantar bonito, eso es adorar a Dios, pero nuestra vida fuera es desobediente a Dios. Cuando Dios me ha llamado a cortar esas relaciones, a abandonar ese pecado, y no lo hacemos, vivimos una vida completamente distinta a lo que la palabra de Dios nos ha llamado, haciendo lo que nosotros queremos. Por mucho que estemos dentro de una iglesia, por mucho que hablemos externamente muy espiritual, eso no es una fe verdadera, no es una fe real. Yo puse esto: adorar a Dios, a nuestro Dios, es vivir en obediencia a su palabra, a lo que Él nos pide, a pesar de la dificultad y las emociones. Y esto es como que una obediencia a pesar de la dificultad y las emociones. ¿Te imaginas cómo eran las emociones de Abraham en esos días? Es su hijo, Isaac, va caminando con él y llega hasta ahí, pero en su corazón, imagínate la tormenta de emociones que hay. Por eso podemos decir que la fe no es actuar en base a nuestras emociones, fe es actuar en base a una convicción y a pesar de la emoción y dificultad de obedecer. Y no solamente adoración es obedecer de una manera pronta, confiada, también es sacrificio. Estamos viendo aquí que Él está ofreciendo un sacrificio. Si no nos cuesta la adoración, no es un sacrificio verdadero. Si no nos cuesta adorar a Dios y vivir para Dios, no es un sacrificio verdadero. David dijo en 2 de Samuel 24:24, dice: no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. O sea, David dice: no le daré a Dios algo que no me costó nada darle. Entonces, aquí Abraham y David vemos ahí en Samuel, vemos que hombres de la Biblia adoraban a Dios cuando sacrificaban algo, era algo que les costaba. Nuestra vida en adoración a Dios va a implicar un costo. Y es algo que Dios mira, ¿no? La actitud de nuestro corazón. No sé si te acuerdas de este pasaje en los evangelios, aparece en Lucas 21, por ejemplo, la mujer que Jesús ve en el templo, esta viuda que era pobre y que dice que aventó en el momento de las ofrendas 2 de las monedas más pequeñas, y entonces Jesús manda a llamar a los discípulos y les dice: miren, eso es adoración, lo que ella está haciendo, porque está dando todo lo que ella tenía, a diferencia de los religiosos que externamente manifestaban que daban mucho, pero realmente daban migajas, no era algo que para ellos les costaba. Entonces, adoración, no estoy hablando de números ni de cuántos ceros, sino de cuánto nos cuesta lo que damos a nuestro Señor. Abraham está dando lo más valioso que tiene, que es su único hijo, a lo que él esperó tanto, a la promesa de Dios. Ese es un sacrificio.
Ahora, la adoración a Dios en nuestra vida precisamente se trata de un sacrificio diario. Eso es lo que nos llama Cristo cuando llamaba a las personas a seguirle. Mira lo que dice Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús dice: toma tu cruz, niégate y sígueme. La cruz, hemos dicho, es un instrumento de ejecución. Cuando veías a un hombre pasar con una cruz, tú decías: ese hombre no volverá a su casa. Ya lo he dicho, no es como hoy que te tatúas una cruz o te cuelgas una cruz y te ves súper espiritual. En aquel momento, hablar de una cruz, cuando un hombre pasaba con la cruz, sabías que ese hombre ya no iba a volver a su casa, que ese hombre era un hombre muerto. Y cuando Jesús nos llama a tomar la cruz, a seguirle, significa que todos los días nos negamos, morimos a nosotros mismos. Pero cuando hacemos eso, dice Jesús, que encontramos la vida de verdad. Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, eso es lo que Dios nos ha llamado. Esa es la verdadera fe, la fe que anhela ir en pos de Cristo, entregando lo más valioso que tiene. Y siendo honestos, mis hermanos, lo más valioso que tenemos somos nosotros mismos. Hemos sido creados a imagen de Dios, le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Él está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, no habla de dinero, no habla de cantidades, habla de una vida entera que es representada y vivida en decisiones diarias. Cada día, niégate a ti mismo. Cada día vas a querer nuevamente tu viejo hombre volver a vivir para ti, tus deseos, tus sueños, tus planes, tu voluntad, tus decisiones. Pero Cristo nos llama: ya no vives tú, como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Así que lo que Jesús le dice a sus discípulos y a todo aquel que quiera seguir es que el llamado es a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Mira lo que dice y cómo respalda esto Pablo en Romanos capítulo 12, hablando de esta vida como un sacrificio vivo cada día, por lo que ya hemos recibido en Cristo. Romanos 12:1: yo les ruego, mis hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dice que somos sacrificio vivo, entonces es algo que cuesta, es algo costoso, porque naturalmente, por causa del pecado, ahora nosotros anhelamos vivir para nosotros mismos. Hemos quitado a Dios de la ecuación, pero aquí la palabra de Dios nos está llamando vivir para Cristo. Una fe que agrada a Dios es una fe que se entrega enteramente a Él. Ya no existe mi voluntad, sino tu voluntad que está escrita en tu palabra, y yo actúo acorde a lo que tu palabra ha dicho. Renuncio a mi vida, se la doy enteramente a Dios. Mi hermano, a la luz de esto, tengo una pregunta para ti. ¿Estás seguro de que estás donde Dios te ha llamado a estar, o que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas de tu vida? ¿Estás completamente seguro de eso? ¿Estás seguro el día de hoy que estás en el lugar que Dios quiere y haces lo que Dios quiere hacer con tu vida? No estoy hablando de que si entiendes lo que Dios tiene como propósito para tu vida, de que es que vivas para su gloria. Entenderlo es muy fácil de entender, no hablo un idioma extraño, es fácil de entender. Yo estoy diciendo: ¿estás obedeciendo lo que Dios dice? No es lo mismo entender o enseñar que obedecer. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a abandonar ese pecado que Dios te ha pedido, esa relación que Dios te ha llamado? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort para pagar el precio de seguir a Jesús en relación a obedecer su palabra? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de renunciar a lo que sea con tal de seguirlo? ¿Estás dispuesto a renunciar a las comodidades y a las áreas que tú tienes en control, pero que probablemente te están negando de experimentar más a Dios? Mis hermanos, vivir por fe no solamente es algo que se dice de labios, es algo que manifiesta obediencia, y que muchas veces esa obediencia nos va a llevar a salir de nuestras áreas de confort. Yo puse esto: muchas veces dejamos de experimentar a Dios o de verlo obrar porque nos estancamos en nuestra comodidad, en áreas que podemos controlar. Pero no así Abraham. Abraham sigue decidido, aunque es algo costoso, sumamente incómodo y doloroso. Llega al monte y mira lo que pasó. Versículos 9 y 10 de Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿te imaginas la adrenalina en el corazón de Abraham? Yo no sé cómo no se infartó antes. Recuerda que Abraham ya era evidentemente pues un abuelito, tenía más de 100 años,
Pero la fe de Abraham, dice ahí que en versículo 16, veamos la semana pasada, esta fe de Abraham con esa decisión y esa convicción de obedecer la palabra de Dios, dice que por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Va a decir versículos más adelante, el mundo no era digno de ellos. Entonces, la fe es algo bastante radical, pero esa es la vida de fe. No que tengas que matar a tu hijo, eso es algo único que Dios no volvió a pedir, que lo hizo únicamente ahí para Abraham. Pero es algo radical. Ahora, ¿qué fue lo que impulsó? ¿Cuál era la confianza que tenía Abraham para hacer algo así? ¿No te has preguntado eso? Bueno, yo probablemente me pregunto eso porque yo, siendo bien honestos, yo he venido caminando con mi hija, probablemente pensando y orando para que Dios se arrepienta antes de que llegue, como Señor, que cambia de parecer. Realmente entiende que es algo muy doloroso y muy difícil para mí. Pero cuando leemos Hebreos, lo que hemos estado viendo, la resolución que tenía Abraham de obedecer la palabra de Dios, él iba decidido a cumplir y hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Él estaba determinado. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber eso? Por lo que dice la Biblia en Hebreos 11:19, en el pasaje de hoy en Hebreos. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo? Porque sabía esto, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sabía que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos. Cuando dice la palabra pensando, habla en el original de una lógica. Ok, lógicamente yo puedo entender que si Abraham, puede entender que si Dios dio vida desde un vientre muerto, que era el vientre muerto de Sara, entonces significa que Dios tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte. Por lo tanto, yo tengo la confianza de que Él resucitará. Abraham fue dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, sabiendo que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos. No iba como rogándole a Dios que no pasara por esa prueba. Dios, quítame esto, es muy difícil. No iba así. ¿Por qué? Porque Abraham tenía fe en la palabra de Dios. No solamente había visto el poder de Dios sobre la vida, sobre la muerte, sino que también confiaba en la promesa que Dios le había dicho. Y la promesa que Dios le había dicho a Isaac es que a través de Isaac, no de Ismael, a través de Isaac vendría toda esta descendencia por la cual serían benditas todas las naciones, mis hermanos. Y eso es la fe. La fe es creerle a Dios a pesar de lo difícil o contradictorio que pudiera ser, simplemente porque Él lo ha dicho, simplemente porque Dios es fiel. Y es interesante porque aquí vemos que Abraham tenía la esperanza de la resurrección. Él ya tenía esa certeza de que Dios era poderoso para resucitar. Él nunca había visto evidentemente que Dios levantara un muerto, pero él tenía la esperanza y la confianza de que Dios era capaz de hacer eso. ¿Te das cuenta? No le pidió a Dios que cambiara de planes. Sabía que no había plan B. El plan siempre fue Isaac, que a través de él vendría la promesa. Y al haber visto el poder de Dios al dar vida a través del vientre muerto de Sara, él tenía poder también para dar vida, evidentemente para vencer la muerte a fin de cumplir esa promesa a través de Isaac. Mi hermano, en medio de la duda, en medio de la prueba, de la angustia, del desconsuelo, de la desesperanza, de la incredulidad, yo no sé en qué momento estés, pero que seguramente estás o estarás o vendrá, porque es lo que debemos esperar en este mundo. Cuando vengan esos momentos en nuestros corazones constantemente en medio de la prueba, cuando no entendemos lo que está sucediendo, tendemos a desanimarnos. Pero aquí lo que estamos viendo que llevó a Abraham a perseverar en obediencia es que él llevó su mente a la palabra de Dios, a recordar lo que Dios había dicho, y que es algo seguro porque fiel es el que prometió, dice Hebreos capítulo 10. Mis hermanos, lo que tenemos que hacer en lugar de desanimarnos en las cosas que no entendemos, que no podemos ver y que no controlamos, debemos llevar nuestras mentes a las promesas, a la palabra de Dios, que sí son seguras y que por medio de la fe nosotros debemos aferrarnos a esas cosas y caminar acorde a eso. Es triste que a veces nos estancamos en, es que no sé qué Dios quiere de mi vida, qué va a pasar en un mes, en un año, en esta situación, en este plan. Bueno, hay mucho que no sabemos, evidentemente, pero la fe que agrada a Dios es una fe que no se enfoca en lo que no sabe, sino que se enfoca cada día en lo que sí sabe en base a la palabra de Dios y obedece instrucciones y confía y se goza en las promesas dichas en la palabra. Entonces, Abraham no iba con el anhelo de evitar la prueba, sino que iba con la determinación de obedecer a Dios, de que levantaría a Isaac de entre los muertos. Por eso cuando vemos ahí en versículo 5 de Génesis 22, él le dice, vamos a ir hasta allá, pero volveremos.
Dios no sé cómo le va a hacer, pero Él tiene que cumplir su promesa, porque dijo que a través de Isaac vendría, y si me está pidiendo sacrificarlo, es porque Él entonces lo va a resucitar. ¿Te das cuenta la fe de Abraham? Y creo que es algo que nos muestra la fe que agrada a Dios, la fe que salva, la fe que persevera. A veces nos cuesta un mundo confiarle a Dios eso tan valioso que Él nos ha dado para empezar. O sea, ¿qué es eso tan valioso, mi hermano, en tu vida que a lo mejor Dios te está pidiendo? Que te está diciendo, entrégame eso a mí. ¿Qué es eso en tu vida que tú puedes decir, mira, si yo no tengo esto me muero? Si Dios me quita esto de mi vida se derrumba. Bueno, para Abraham eso era Isaac. Pero Abraham se lo dio, se lo entregó, estaba entregando su futuro. Abraham al darle a Isaac le estaba dando su futuro, dándole su esperanza, dándole la promesa de esa promesa de que su nombre sería grande y la descendencia vendría de él. Él está entregando ese futuro. Mi hermano, ¿tienes miedo hoy de entregarle tu futuro a Dios? ¿De ponerlo en sus manos? ¿Piensas que Él te va a quitar y despojar y te dejará en la calle si obedeces, si te despojas o si sales de tu comodidad? ¿Sabes qué? Nuestra fe necesita ser probada. Necesitamos llegar a este punto de estar en esa situación donde nuestra fe sea estirada. Porque tenemos un peligro, mi hermano, en que todos estamos expuestos constantemente en amar más a los regalos que al dador de los regalos. Y lo que precisamente Dios estaba puliendo en Abraham y tiene que pulir en muchos de nosotros constantemente. Ahora, si queremos evitar las pruebas de nuestra fe, mi hermano, nunca disfrutaremos los frutos de la prueba. O sea, el resultado de la prueba siempre es bueno, hay mucho fruto. Pero si nosotros nos resistimos a eso, nunca creceremos, nunca disfrutaremos de los frutos que eso trae. Y algo muy importante que vemos en esta historia, en la vida de Abraham, es que la fe no se mueve en la esfera de las emociones. La fe se mueve en la esfera de la voluntad. Eso es muy importante porque pensamos que la fe es sentir algo bonito. Abraham evidentemente, seguramente no estaba sintiendo algo bonito. Imagínate ahí lo que estaba sucediendo con su hijo. Pero no se trata de lo que sentimos, sino de lo que hacemos, de lo que decidimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo con la voluntad que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Lo estás manejando en base a tu voluntad, llevándolo pronto a la acción? ¿O estás esperando a ser basado a tus emociones? Entonces, nuestra voluntad la debemos poner y rendir a la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, mi hermano, le creemos a Dios, creemos sus promesas y obedecemos y hacemos lo que Él nos pide, aunque sea complicado, aunque no lo entendamos exactamente. Y entonces nuestra fe aumenta y crece y nuestra vida es transformada. Pero si nos resistimos a esa prueba, si nos amargamos, entonces siempre nuestra fe será pequeña y no habrá una real transformación en nuestras vidas. Abraham habían pasado años y entonces llega ahí. Mis hermanos, por medio de la prueba Dios forja nuevas dimensiones de fe en nosotros. Lo vemos aquí en el ejemplo de Abraham y lo vemos a lo largo del capítulo. Aunque la prueba es dura y desagradable, constituye un medio poderoso para nuestra formación y nuestro crecimiento espiritual. Por eso dice Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces es la fe de Abraham y Dios quiere estirarnos allá. No nos comparemos con los malos ejemplos. Mira, hermanos que han abandonado la fe, malos creyentes. Abraham tampoco es perfecto, pero hay muchas cosas que Dios nos llama a imitar y que nos deja de una manera muy clara una fe que agrada y que salva. Ahora, Dios nos quiere estirar por medio de Abraham, pero no solamente es el propósito de la historia de Abraham, sino que esta historia de Abraham nos lleva a algo más, y es que es un retrato del Evangelio. En esta historia entre Abraham y Isaac vemos una foto de lo que significa el Evangelio. ¿Sabías que en el capítulo 22, cuando Dios le habla a Abraham y usa la palabra amor en versículo 2, es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra amor? Nunca antes, hasta Génesis 22:2, Dios utilizó esa palabra amor cuando le dice: toma ahora a tu hijo a quien amas. Es la primera vez que aparece la palabra amor, y no es en una relación entre hombre y mujer, sino es entre papá e hijo. También la primera vez en la Biblia que aparece la palabra prueba es versículo 1 de Génesis 22, cuando dice que Dios probó a Abraham, y otra vez es entre papá e hijo. Entonces, amor y prueba es esta foto del Evangelio a través o entre papá e hijo. Génesis 22:6 veíamos cómo Abraham va a sacrificar a su hijo, y entonces a su hijo amado. ¿A qué está apuntando? Bueno, a Dios. Dios nos está pintando un retrato de lo que Él iba a hacer años más adelante. Un padre que tiene a un único hijo amado, que lo va a sacrificar, y en ese sacrificio los dos van a estar juntos. En ese sacrificio, en el de Abraham y Isaac, ¿qué es lo que hace Abraham? Dice que puso sobre Isaac la leña.
O sea, Abraham le dice a Isaac, tú vas a llevar la leña. Bueno, el Padre le dice a Jesús, Cristo, tú vas a cargar esa madera, esa cruz. Juan 19:17, hablando de Jesús, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Es este monte Moriah que veíamos en versículo 4 de Génesis 22. Cristo cargando la cruz, el Hijo cargando la cruz, Isaac cargando la leña. El Padre, en este caso Abraham, con el cuchillo y el fuego para sacrificar a su Hijo. Así también el Padre sacrificó a Jesús. Dice Isaías 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Cuando vemos a Jesús en la cruz, mi hermano, no debemos decir, se le salió de control a Dios, como que la gente se aprovechó de Jesús, pobre Jesús, tuvo que morir. Definitivamente en la cruz está reflejada la maldad de la humanidad, pero la Biblia nos muestra, no solo en Isaías, sino a lo largo de la Biblia, que estaba claramente establecida la muerte de Cristo, era la voluntad del Padre. El Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por causa de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Era necesario algo así? Por supuesto, era la única posibilidad que teníamos. La única forma que nuestros pecados fueran borrados era si Jesús moría en nuestro lugar, y el Padre estuvo dispuesto a eso. Ahora es interesante porque fíjate, versículo 10 de Génesis 22, cuando habla que Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, aparece el ángel de Dios y le da voces en el cielo y le dice, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ya no hagas nada, porque yo he visto que tú temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, en la historia de Abraham, el cuchillo fue alzado, pero alguien detuvo la mano. Pero cuando vemos el cuchillo que se levantó para sacrificar a Jesús, nadie lo detuvo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser perdonados, reconciliados con Dios, para que tengamos una relación con Dios. El Padre sacrificó a su Hijo. Dios proveyó de algo para nosotros. Ahora, cuando Isaac le dice en versículo 7 de Génesis 22 que dónde estaba el holocausto, y Abraham le contesta, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Dice versículo 13, ya estando en el momento que iba a ser sacrificado y que el ángel le dice, Abraham, detente, ya no es necesario. Dice que entonces Abraham alzó sus ojos y en sus espaldas estaba un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, no aparece un cordero, pero aparece un carnero. Es algo diferente. Y la pregunta es así, entonces ¿el cordero qué pasó? Bueno, el cordero apareció cuando Cristo apareció en escena. Cuando en Juan 1:29 Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí apareció el cordero para reemplazarnos a ti y a mí, a todos nosotros. Por eso dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y sabes qué, mi hermano, en cierta manera todos nosotros somos Isaac también. Todos nosotros no fuimos sacrificados porque hubo un sustituto. Dios proveyó un cordero, se llama Jesús. Nosotros no necesitamos recibir el castigo de la ira de Dios, no necesitamos recibir el justo pago por nuestros pecados. Lo merecemos, por supuesto que todos lo merecemos. Todos hemos violado la ley de Dios, hemos desobedecido sus mandatos, somos pecadores por nacimiento y por voluntad, pero no tenemos que quedarnos en esa condición, separados de Dios, de finalmente encontrarnos un día en el juicio por nuestros pecados, porque Dios ya proveyó un sustituto, como dice ahí, Dios proveerá. Y Dios proveyó en ese mismo monte Moriah, años más adelante, al Cordero de Dios, a Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. ¿No te parece asombroso eso? Dios está usando a Abraham, está perfeccionando su fe, está transformándolo y poniéndolo como un ejemplo para nosotros, pero también nos modela lo que Él iba a hacer a través de Cristo, a causa y la necesidad que teníamos por causa de nuestra desobediencia y el pago que merecíamos por causa de nuestros pecados. En Cristo tenemos este sustituto, este Cordero de Dios, para que entonces podamos hoy venir a Cristo en arrepentimiento y fe y entender que no son nuestras obras lo que nos salva. Evidentemente es únicamente la fe, es por gracia, por lo que Cristo ha hecho, pero esa fe nos lleva a caminar con Dios, a dar una evidencia de lo que hemos creído, y aunque muchas veces será doloroso y será complicado y muchas veces será difícil de entender, podemos confiar en que fiel es el que prometió. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado su palabra, estas historias llenas de hombres y mujeres que caminaron antes de nosotros, que también ya transitaron este camino, y podemos caminar con Dios porque somos fortalecidos con esa misma fe, con ese mismo espíritu, por su palabra. Nos ha dado
dado su iglesia para rodearnos de hermanos y no caminemos solos, para que podamos no solamente comenzar esta carrera, sino terminarla con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Transfórmanos, Señor, y todo lo que hemos visto no sea una mera ilustración, una mera entendimiento. No es lo mismo entender y obedecer, Señor. Y aunque a veces no entendemos exactamente, yo te pido que nos ayudes a dar pasos breves, prontos, concisos, lo que sí sabemos que ya nos has llamado, Señor. Y entendiendo que la fe, Señor, evidentemente, como lo vemos en Abraham y lo hemos visto, proviene de tu palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Danos hambre de tu palabra y danos tu espíritu para caminar en esta fe, Señor, que te agrada, que persevera y que salva. Gracias por Cristo, porque el castigo que merecíamos ya Cristo lo recibió en nuestro lugar, y ahora anhelamos, Señor, en respuesta a eso, a la misericordia que hemos recibido, ser sacrificios vivos, Señor. Toma todo nuestro ser para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer en mi autor y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo,